Hola Vivers, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí y vamos a comenzar la otra parte del tema que nos toca. De acuerdo, si recordáis estamos en ese tema 3 de la diversidad hídrica y biogeográfica. Ya vimos la parte hídrica y lo que vamos a comenzar en este vídeo va a ser la parte vegetal. Bien, pues vamos a ir comenzando ya de acuerdo con las diferentes formaciones vegetales. En primer lugar, debemos decir que definimos como vegetación al conjunto de las especies vegetales que tiene un territorio, que posee un territorio. ¿Qué pasa? Que España tiene diferentes regiones florísticas, ¿vale? Se le denomina así, regiones florísticas, y son las siguientes: la boreoalpina, que la encontramos en las zonas de alta montaña; la eurosiberiana, que la vamos a tener ubicada en el norte peninsular por influencia del océano Atlántico, como en el resto de Europa occidental; la mediterránea, que va a englobar toda la zona sur, ¿vale? Todo lo que venga por debajo de la cordillera cantábrica; y la macaronésica, que la tenemos en el archipiélago canario. Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes factores que configuran la vegetación? El más importante de todos va a ser el clima, ¿de acuerdo? ¿Por qué el clima? Porque a través de las temperaturas y de las precipitaciones determina que haya unas especies vegetales u otras más adaptadas al calor o al frío, a la humedad o a la sequía. El relieve también es bastante importante, ¿de acuerdo? Especialmente por la pendiente y también por la escorrentía que pueda tener lugar. Recordad que la escorrentía es ese efecto por el cual el agua desgasta el terreno. Los suelos, ya que hay suelos arcillosos, calizos y silíceos, como ya visteis en el tema 1 con Elena, pueden ser más ácidos o menos ácidos, con mayor materia orgánica o menor materia orgánica, y eso también configura a la propia vegetación. Y por último, los seres humanos, ¿vale? En realidad los seres vivos, como por ejemplo la microfauna con los seres microscópicos como bacterias u hongos, o si no también los propios animales o los seres humanos. Podemos ir cambiando la vegetación en función de la explotación que hagamos de dichos recursos. Bien, vamos a ir viendo cada una de las zonas. En primer lugar vamos a tener el paisaje vegetal del clima oceánico. ¿Por qué va a estar formado? Va a estar formado por bosques caducifolios, por landas y por prados. ¿Qué es cada una de esas cosas? En primer lugar, los bosques caducifolios son especies arbóreas de hoja caduca, caducifolio, que cae la hoja, ¿vale? Que cuando llega el otoño, ¿vale? Cuando llega esa estación adversa, la hoja se cae. Algunas de las especies más importantes que vamos a tener aquí son, por ejemplo, el haya. El haya lo encontramos en zonas elevadas, no de alta montaña, pero sí en zonas que están a bastante altitud, y se caracteriza por tener un tronco muy grueso, rectilíneo, ¿de acuerdo? Y también una hoja caduca. Por su parte, el roble está un poquito a menor altura, pero también tiene una hoja caduca con un tronco rectilíneo, ¿de acuerdo? Y también grueso. Por otro lado, vamos a tener también otras especies arbóreas importantes, tales como por ejemplo el castaño, el fresno, los olmos y los avellanos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas formaciones son tan sumamente frondosas que van a crear lo que se denomina el sotobosque. ¿Qué es esto del sotobosque? El sotobosque es lo siguiente, y es que como consecuencia de que alcanzan mucha altura y las hojas son tan frondosas, no dejan penetrar bien la luz hasta la zona terrestre, hasta la zona del suelo. De forma que la evaporación del agua que haya en el suelo por las constantes precipitaciones no es tan efectiva como en la zona mediterránea. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en que hay mayor humedad y por lo tanto se forma lo que se denomina el sotobosque, que son pequeñas formaciones vegetales compuestas principalmente por helechos y por musgos. ¿Vale? Aquí por ejemplo tenéis formaciones arbóreas, ¿vale? De robles, y aquí de hayas. Fijaos aquí cómo se crea ese sotobosque, ¿vale? A través del musgo. En cuanto a la landa está compuesta por diferentes formaciones arbustivas, es decir, de arbustos. Las más importantes son por ejemplo el tojo o si no también el brezo, como tenéis aquí en esta imagen del tojo, ¿vale? Es una formación arbustiva. Y por último vamos a tener en las zonas de montaña, ¿vale? Que son más escarpadas, vamos a tener los prados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos suelos poco evolucionados. Al estar inclinados por ser zona de montaña,
está mucho más erosionado el suelo, no puede haber tantas formaciones arbóreas ni arbustivas. Es por eso por lo que vamos a tener grandes extensiones de pasto para el ganado, como os muestro aquí en esta imagen. El siguiente paisaje vegetal va a ser el del clima mediterráneo, que lo vamos a tener en todas aquellas zonas que sean de clima mediterráneo, ya sea costero, de interior o subdesértico. Aquí este paisaje vegetal va a estar formado, en primer lugar, por el bosque perennifolio. Se trata de especies arbóreas que tienen una hoja perenne, es decir, que no cae. Cuando llega el otoño, siguen ahí, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser algunas de esas formaciones? Las más importantes van a ser la encina, que la tenemos aquí, el alcornoque aquí en el medio y por último el pino. Las características principales, por ejemplo, tanto de la encina como del alcornoque, es que sus raíces son muy profundas. ¿Y por qué van a ser muy profundas? Porque están muy adaptadas a la sequía, de forma que cuanta más profunda sea la raíz, mejor absorbe la humedad. Tened en cuenta que durante el verano apenas precipita y los árboles necesitan agua para sobrevivir. Por otro lado, la hoja, como ya sabéis, es perenne, ¿de acuerdo? Y los usos que puedan tener estas formaciones son, por ejemplo, de la encina, pues se puede utilizar para la industria maderera, ¿vale? O si no, también lo más importante, su fruto como alimento para el ganado porcino, en las denominadas dehesas extremeñas y salmantinas, que están compuestas tanto por encinas como por alcornoques. El alcornoque va a tener un uso muy similar, pero lo más importante del alcornoque es el uso que tiene su corteza, y es que se puede desprender y utilizar para el corcho. Y en cuanto al pino, es una formación conífera, es decir, que sus hojas son como agujas para poder retener también mejor el agua y alcanza una determinada altura. Y por otro lado vamos a tener los denominados matorrales mediterráneos. Los matorrales mediterráneos surgen como degradación del propio bosque mediterráneo. Es por eso por lo que vamos a encontrar con grandes extensiones de maquia, la cual está compuesta por formaciones arbustivas como la jara, la retama, que la tenemos aquí, esta flor amarilla, o la retama, perdón. Por otro lado vamos a tener la garriga, la cual está compuesta por formaciones arbustivas también como el romero o el tomillo, que tenemos aquí, este romero, ¿vale? Que como sabéis se utiliza para condimentos, para la cocina. Y ya en aquellas zonas que son más bien mediterráneas subdesérticas, vamos a tener la estepa, como es por ejemplo aquí, el espartal, ¿vale? Se trata de una formación arbustiva que es muy seca y muy dura. En cuanto al paisaje vegetal de ribera, ¿dónde lo vamos a tener ubicado? Lo vamos a tener ubicado en los márgenes de los ríos. ¿Y por qué lo vamos a tener ubicado en los márgenes de los ríos? Porque necesitan de una humedad muy constante, ¿vale? Necesitan una constante humedad. Es por eso por lo que vamos a tener algunas formaciones arbóreas, como por ejemplo el sauce, ¿vale? Que necesita estar en contacto 100% con la humedad del río, porque sus raíces necesitan una constante humedad. Como por ejemplo tenemos aquí en esta imagen, o si no también el chopo, que este ya se suele ubicar en zonas un poquito más alejadas del río, pero que también necesitan esa humedad, o si no también otras formaciones como el álamo, el fresno o el olmo. En cuanto a formaciones arbustivas, vamos a tener principalmente la denominada madre selva. Por otro lado, vamos a tener el paisaje vegetal de montaña. Aquí en la madre selva tenemos esta aquí que es la propia flor, ¿vale? Y aquí cuando da el propio fruto. El paisaje vegetal de montaña, ¿dónde lo vamos a localizar? Lo vamos a ubicar en aquellas zonas de alta montaña, es decir, aquellas zonas que se encuentran por encima de los 1000 metros de altitud. Su vegetación va a estar escalonada, con motivo del gradiente térmico. Recordad, ya lo hemos dicho varias veces, que el gradiente térmico es ese efecto físico por el cual cada 100 metros que ascendemos en altura, la temperatura baja 0,6 grados centígrados. Entonces, vamos a tener dos tipos de montaña, ¿vale? En primer lugar, vamos a tener la montaña alpina, que lo ubicamos principalmente en la zona de la cordillera cantábrica y también parte de los Pirineos. Aquí vamos a tener, en primer lugar, el piso subalpino, que es el más bajo. Vamos a tener especies coníferas, ¿vale? Es decir, que su hoja es como el pino, es decir, como una aguja. Como por ejemplo los abetos, ¿vale? El abeto es el famoso árbol de Navidad.
para que lo tengamos en cuenta, es este de aquí. También vamos a tener formaciones de matorrales, ¿vale? Como por ejemplo los arándanos, en la imagen de ahí del centro. Si seguimos ascendiendo en altura nos vamos a encontrar con el piso alpino. Aquí en el piso alpino pasa lo siguiente, y es que ya tenemos mucha humedad y vamos a tener unas temperaturas que ya empiezan a ser bastante bajas. Es por eso por lo que además los suelos de ahí están poco evolucionados, ya están en pendiente, por lo tanto no va a haber muchas formaciones arbóreas. Vamos a tener más bien formaciones arbustivas alguna, pero sobre todo formaciones herbáceas, como por ejemplo las grandes extensiones de prados verdes, ¿vale? Que van a servir como alimento para pasto para el ganado. Y por último vamos a tener en esa zona de la montaña alpina el piso nival de nieve, es la zona más alta. Ahí vamos a tener formaciones rupícolas. ¿A qué nos referimos con formaciones rupícolas? Como podéis ver en esta imagen, ¿vale? De la derecha, las formaciones rupícolas son aquellas que, dadas las extremas condiciones climáticas, se encuentran dentro de la propia roca, nacen de la propia roca, ¿vale? ¿Para qué? Para que la raíz esté refugiada entre las rocas, es como su abrigo. En el resto de montañas del país, ¿vale? Son las denominadas montañas mediterráneas, Sistema Central, Sierra Morena, sistemas béticos, etcétera. Aquí lo que vamos a tener principalmente es un predominio de especies perennifolias, ¿vale? Del propio bosque, en las zonas más bajas, como por ejemplo con encina y demás. A mayores alturas ya vamos a tener los matorrales, formaciones arbustivas, como es por ejemplo lo que tenemos aquí, ¿vale? Que son las sabinas, y en las zonas más altas pues va a ocurrir como en las montañas alpinas, que como consecuencia de los suelos poco evolucionados que tenemos, porque son muy escalonados y muy escarpados, vamos a tener más bien pastizales, ¿vale? Para que sirvan de pasto al propio ganado, perdón. Bien, y por último vamos a tener el paisaje vegetal de Canarias. Este es bastante característico. ¿Por qué? Porque tenemos la influencia tanto de África, de la sequía de África, como también de la latitud subtropical y la influencia del océano Atlántico, ¿vale? Que suaviza las temperaturas en las zonas bajas. Es por eso por lo que vamos a tener endemismos, formaciones vegetales endemismos, se está refiriendo a formaciones vegetales que solamente crecen en un punto determinado del planeta, como es por ejemplo aquí en Canarias. O por otro lado también reliquias, es decir, formaciones vegetales de otra época. Bien, como consecuencia de que el relieve de Canarias es muy accidentado, ¿vale? Es decir, muy accidentado no, que alcanza mucha altitud, especialmente en la isla de Tenerife y en La Palma, lo que vamos a tener es lo siguiente. En primer lugar, el piso basal, que va desde el nivel del mar hasta los 500 metros. Como consecuencia de que es una zona muy árida por la influencia africana, pero también tenemos la suavidad de las temperaturas por la influencia marítima, lo que vamos a tener principalmente son matorrales, como por ejemplo la tabaiba, que lo tenéis en esta imagen superior de la izquierda, ¿vale? Es una formación arbustiva que, como se ve, está en zonas áridas. Si ascendemos un poquito más en altura, tendremos el piso intermedio, entre 500 y 800 metros. Aquí la temperatura ya ha comenzado a descender y va a ser donde nos encontremos con el principal endemismo de la zona canaria, que es el drago, como tenéis en esta imagen. Como podéis observar, el drago es una formación arbórea, ¿vale? También conífera, y que su tronco no es totalmente rectilíneo, sino que se va haciendo como una propia espiral. Ascendemos un poquito más en altura y tenemos el piso termocanario, entre 800 y 1200 metros. Aquí ya empiezan las condiciones a extremarse un poquito. Es por eso por lo que vamos a tener presencia de niebla, es decir, muchísima humedad y un menor grado de insolación. Como consecuencia tendremos bosques de laurisilva, los cuales también permiten la creación de sotobosque, ¿vale? Como por ejemplo tenemos aquí, ¿de acuerdo? En esta imagen. Si ascendemos un poco más, tenemos el piso canario, que lo tendremos entre los 1200 y los 2200 metros, donde tenemos el pino canario. Y por último, el piso supracanario. Lo tenemos solamente en la isla de Tenerife y de La Palma, porque son las que mayor altura alcanzan, a partir de los 2200 metros. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener es roca desnuda, es decir, roca volcánica pura y dura, ¿vale?
y también algunas formaciones endémicas, como por ejemplo la violeta del Teide, que tenemos aquí en esta imagen. ¿Vale? Aquí de fondo tenéis el Teide, el propio volcán del Teide, y aquí una de sus formaciones endémicas. Bien, esto es todo lo que vamos a tener que hablar de los suelos, ¿de acuerdo? De las formaciones vegetales. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de los suelos. Esto lo vamos a ver de una forma muy breve. En primer lugar, debemos decir que el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, es lo que estamos pisando. ¿Por qué está compuesta? Está compuesta por elementos sólidos, como por ejemplo las partículas minerales por la descomposición de la propia roca, y también por materia orgánica de seres vivos. Elementos líquidos, como por ejemplo el agua, y también por elementos gaseosos como dióxido de carbono, ¿vale? U otros elementos gaseosos por procesos químicos y biológicos que tiene el propio suelo. Por otro lado, la edafología, ¿vale? Este término importante, porque os puede entrar a los de BAU. La edafología es la ciencia que estudia el suelo y su evolución. ¿Cuáles van a ser los factores del suelo? En primer lugar, la roca madre. La roca madre, digamos que es a partir de lo que nace el propio suelo, ¿vale? Es el sustrato mineral principal. Como ya visteis con Elena, puede ser de tipo silíceo, que es más duro, calizo, arcilloso, calizo, que es permeable, o también, si no lo vais a tener, como arcilloso. Recordad que calizo puede ser calizo o kárstico, cualquiera de los dos nombres os sirve. El clima va a ser el factor más importante, porque tanto las temperaturas como las precipitaciones, si son más o menos, si son más altas las temperaturas o menos altas, contribuyen en gran medida a los procesos químicos y biológicos que sufre el propio suelo. ¿Por qué? Porque si precipita mucho, el suelo no va a ser tan ácido, por ejemplo, y por tanto va a determinar que haya diferentes especies vegetales. En cuanto a la topografía, las zonas llanas van a tener unos suelos muy gruesos, mientras que las zonas que son en pendiente van a tener un suelo poco evolucionado, porque va a ser poco profundo. Los seres vivos, también a través de la actuación de las plantas, de la microflora, como bacterias u hongos, ¿vale? Y los animales y los seres humanos van a hacer también que el suelo cambie. ¿Por qué? Porque los propios animales remueven la tierra, por ejemplo, para rebuscar alimento, lo que está haciendo que el suelo cambie, y los seres humanos a través de la contaminación, ¿vale? O también a través de la reforestación y deforestación, cambian el propio suelo. Y por último, el tiempo, ya que para que el suelo evolucione se necesita tiempo, es un proceso que tarda millones de años. De esta forma, ¿cuál va a ser el perfil que tenga el propio suelo? Empezando por la zona baja, vamos a tener el horizonte D, donde vamos a tener la roca madre sin alterar, es decir, la roca pura y dura. Si ascendemos un poquito más, vamos a tener el horizonte C, que aquí vamos a tener la roca madre alterada. ¿Por qué? Como consecuencia de los agentes atmosféricos, como por ejemplo el calor que penetra en el suelo, ¿de acuerdo? Y a lo mejor no escapa, o sino también especialmente por el agua que se filtra al suelo. En el horizonte B, principalmente lo que vamos a tener es un contacto, es una zona intermedia entre las capas A y C. La importante viene en la A, porque es la zona superficial. ¿Y por qué está compuesta? En primer lugar, por la zona A0, que está compuesta sustancialmente por hojarasca, ¿vale? Es donde están las formaciones vegetales. La capa A1, que tiene esa materia orgánica y ese humus, es decir, los nutrientes del propio suelo. Y por último, la capa A2, que es una zona de lixiviación. Con lixiviación nos estamos refiriendo a que es una zona en la que se lava el suelo. Es la zona donde se descompone la materia como consecuencia del lavado que tiene la propia tierra, ¿vale? Es como si lo metiéramos en la lavadora, por así decirlo. ¿De acuerdo? De forma que este es el perfil que va a tener el propio suelo. Aunque no parezca importante, sí que sería destacar que tuvierais este tipo de... que os quedaréis bien con esta imagen, porque os puede caer perfectamente. Yo lo pondría, por ejemplo, en la BAU, porque es un ejercicio que te quedarías flipando, por así decirlo, y te quitas a bastante gente de en medio, porque hay mucha gente que no lo sabría hacer. ¿Vale? Entonces nada, simplemente para hacer un breve repaso de lo que hemos dado, hemos visto en primer lugar las formaciones vegetales con las diferentes zonas, ¿vale? Divididas por clima. Recordad que el clima es el elemento principal para las formaciones vegetales, por sus temperaturas y precipitaciones.
clima de la zona oceánica, zona mediterránea, ¿vale? Zona oceánica, bosques caducifolios y mediterránea, perennifolios. Después, el paisaje vegetal de montaña, ¿vale? Recordad que puede ser montaña del norte o montaña de centro-sur. Y de la zona canaria, ¿vale? La zona canaria, recordad, con esas peculiaridades y los diferentes pisos por el gradiente térmico. Y por último ya, vamos a tener el suelo con ese perfil topográfico, con ese perfil del suelo que hemos visto. Así que nada, Beavers, esto es todo y nos vemos ya en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Chao.